Ya se ve Es, bien. ok, Ujú. buenas noches. Vamos a continuar con el estudio de toda la Biblia. Hoy vamos a ver la discusión de la séptima semana, páginas de la 99 al 100, días primero al tercero, y dos capítulos, el segundo libro de Reyes, capítulo 21, y el segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Bien, Johnny David, ¿usted podría dirigirnos una oración, porfa? Sí, Señor. Padre Santo, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Te damos gracias por permitirnos estar en esta reunión, en este estudio. Gracias por permitirnos poder estar bien aquí, poder escuchar, poder discutir tu palabra. Eh, Perdona, Señor, nuestros pecados, nuestras faltas con la sangre de tu Hijo Jesús. Bendice al pastor, dale sabiduría, llénalo de tu Espíritu Santo y a nosotros, tus hijos, también, Padre, que nos llenes con tu Espíritu Santo y nos guíes en tu palabra para que nosotros prestemos atención y crezcamos en Cristo, Padre, que Cristo se forme en cada uno de nosotros y acatemos las instrucciones que tú nos das y obedezcamos. Por favor, Dios, concédenos esto, por favor. Te ruego por los que no van a poder estar, que puedan ver la grabación y así poder este, estudiar tu palabra. Y también que las personas que no están estudiando, Padre, que puedan agregarse y que todo esto sea para que tu nombre sea glorificado, mi Señor. Que aprendamos de todo lo que pasó tiempo atrás, mi Señor, y nosotros podamos poner en práctica las cosas buenas y evitar las cosas que son errores, Padre, que tú no, que tú estás en contra, que nos libres de todo eso, Padre, por favor. En el nombre de Jesús, bendice este momento. Amén. 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 ¿Qué nombre le pusieron al capítulo 21 del segundo libro de Reyes? ¿Qué título? Bueno, yo le puse Reino de Manasés y de Amón. Ok, muy bien, Yo le puse reinado de Manasés y Amón, profanan la casa del Señor. muy bien. ¿Y Lisbeth, de casualidad usted puso un título? Sí, parecido al de Cris, yo puse reinado de Manasén y Amón provocan a ir al Señor. Ok, muy bien. Bueno, yo lo puse muy parecido también al de Johnny. Bueno, de hecho, creo que son iguales. Bueno, yo puse reinos de Manasés y de Amón. Sí, Un yo momentito. puse Reino en singular. Sí, exacto. Sí. Sí, voy un momentito. Ahora sí. Ok, voy a hacer algunas preguntas sobre el versículo 1. ¿A qué edad empezó Manasés a reinar? A los 12 años. Muy bien. Este, Vamos a ver si don Agustín tiene bien el sonido. ¿Cuántos años reinó? Manasés. 55. Correcto. Entonces, ahora una pregunta a todos. ¿Cuál es el rey que por el momento ha reinado más años? Manasés. ¿No? Manasés, sí, exactamente. Sí. Entonces, sí, 55 años, ¿verdad? Ujú. ¿Su madre cómo se llamaba? Hepsiba. Sí, muy bien. Ahora, ¿por qué pensamos que mencionan los nombres de la mamá? Porque seguramente tienen mucha influencia sobre ellos. Ujú. Así es. ¿Cómo hizo Manasés según el versículo 2? Lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Conforme a quiénes? A las abominaciones de las naciones, ¿Cuáles son esas naciones? las que Dios les había dicho que desecharan delante de ellos. Es Los correcto. de Canaán. Es correcto, son esas, sí. Entonces, hizo conforme a estas naciones, las cuales Dios había echado para que Israel entrara y guardara la palabra de Dios. Y Dios les dijo también a Israel que si ellos hacían como esas naciones, también a ellos los iba a expulsar de la tierra. De hecho, a veces usaba la palabra que la tierra
les vomitará, ¿verdad? Y tendrán que irse de la tierra prometida. Este, vamos a poniendo números, vamos a ir poniendo un numerito de cada cosa mala que hizo. La primera cosa mala que se menciona en el versículo 3. Edificó altares. Sí, ok. Aquí se traduce, reedificó los lugares altos. Ujú. ¿Quién había quitado esos lugares altos? Padre Ezequías. Exactamente. Los había quitado y no solo los había quitado, también que había hecho Ezequías con esos altares. Destruido. Exactamente. Bien, la segunda cosa que hace Ezequías mal, perdón, Manasés. Levantó también altares a Baal. Eso, esa es la segunda cosa. La tercera cosa, Hizo imágenes de acera. exacto. ¿Y qué es una imagen de acera? Es una deidad, es una deidad femenina. Ajá, que se supone que ellos creían que era quién. La esposa de Baal. Correcto. Nada Eh, más ajá, aclarar, porque yo lo aclaro casi siempre que lo hago, que se menciona, ¿verdad? ajá. Porque yo me enredé. Cualquiera puede pensar de que cuando dice aquí, hizo una cera, ¿verdad? Ujú. Entonces piensa que está compuesta de acera, pero no, acera es el nombre de la deidad pagana. Sí, sí, correcto. Entonces, eso, así se llama esa deidad. Y era de Ujú. madera, ¿verdad? Usted me Era de contó. madera, sí, Sí. es Ujú. correcto. Sí. Esto que hizo él mal, que sería la tercera cosa que tenemos aquí apuntados, lo hizo como quién. Como acá, Bien, así que vemos dos cosas. Había hecho mal como las naciones que Dios había quitado y había hecho mal como Acab, que era un rey de Israel pero pagano. Este, ¿y a quién adoró? Según el mismo versículo 3. A los ejércitos de los cielos y rindió Correcto. culto a aquellas cosas también. Eso significa que adoró el sol, ¿qué más? Las estrellas, Estrellas, la Y luna, es todos los correcto. Hay gente zodiaco. ok. Ujú. Muy bien. Hay gente que adora esas cosas que según ellos reciben mensajes por medio de estas cosas y pues eso es ocultismo, ¿verdad? Ujú. Eh, ¿qué, qué otra cosa o qué es la quinta cosa mala que hace según el versículo 4? Edificó altares, dice, ¿A de la dónde? en Ujú. casa de Jehová. Correcto. Bien, esa es la quinta cosa. Imagínense, ¿cómo le llama esto, Cristina? Usted la lista. sí, pero ¿cómo le llama eso de haber edificado altares en la casa del Señor? ¿Qué hizo con la casa? Ah, sí, que lo puse de título, que Sí, profanó la casa del Señor. exacto. Y Dios había dicho que dónde iba a estar su nombre. Ahí, en, Ah, la- sí. en ¿Dónde, su perdón? casa en Jerusalén. Es correcto. Bien, entonces seguimos con el versículo 5. La sexta cosa que hace, ¿cuál es, qué es ahí en el versículo 5? edificó altares. Altares a los ejércitos de los cielos. ¿Dónde? ¿Dónde lo hizo? En los atrios, vamos a ver, de la Ajá. casa de Jehová. En los atrios, en los dos atrios de la casa de Jehová. Bueno, esos dos Sí, atrios no sé qué será. Dos de cada sí, lado, será de cada lado, no sé. tal vez, ¿verdad? Sí. Bueno, la cosa es que es en la casa de Dios y antes había dicho que adoró al ejército de los cielos, pero aquí dice que le hizo altares aún en el templo de Dios, ¿verdad? Que sería en el patio. Los atrios son el patio de la casa de Dios, que era el único lugar donde el pueblo podía llegar. Eh, ¿Cuál es la séptima cosa que hace según el versículo 6? Hizo pasar por fuego a su hijo. Qué te- Exacto, qué va. exacto. Dios les dijo, les dice que eso nunca le vino a él al Ujú. pensamiento. ¿Qué practicó? Sería la octava cosa mala que hizo. La hechicería. Agorero,
Eso, Destruyó exacto. encantadores y adivinos y Ujú, hizo todo lo malo. todo, exacto. Practicó la hechicería, ¿ok? ujú, Usó, según aquí, ¿qué usó? Adivinación. La adivinación, exactamente. ¿Con quién trató, según este mismo versículo? Con adivinos y espiritistas. Exactamente. Este, ¿cómo hizo, según ese mismo versículo 6? Mucho mal. Hizo lo malo Mucho mal, sí. ¿Ante los ojos de quién? ante los ojos de Jehová, ¿Provocándole a qué? la pero ira. la ira. Ok, muy bien, entonces nos recordamos este mensaje que Dios nos da a nosotros como cristianos, que la brujería no es para los cristianos, ¿verdad? Ni la adivinación, ni tratar con adivinos, ni espiritistas, ni eh, bueno, meterse con el ocultismo. Algunas personas tal vez se les muere un ser querido y de repente dicen que lo escuchan hablar, Mm, pues, y tienen la misma voz que el ser querido y todo. Si no es algo mental, que a veces puede ser que sea mental nada más, si realmente se está escuchando, entonces quiere decir que quién es el que está hablando. Un demonio. Exactamente. El cual puede imitar la voz de cualquier persona. Sí, Cristina. Sí, que con esto que leímos, ¿verdad? Cómo él reedifica todo lo que el papá había destruido. Y entonces vemos a Manasés que tuvo como modelo una buena conducta, un buen ejemplo del papá, ¿verdad? Pero él decide hacer lo malo. Es correcto. Ese es el punto, ¿verdad? Ya hasta ahí, digamos, ya es responsabilidad del hijo en este caso. Ujú. Él toma un camino diferente al de su papá. Este, Retomando otra vez eso, hermanos, entonces hay que tener mucho cuidado. También no escuchar gente que por los medios, ya sea por internet o por televisión, oyendo presencialmente a estas personas que practican el ocultismo, eso es algo abominable a Dios, ¿verdad? Y de eso hay que apartarse. De hecho, por eso Dios quitó, una de las razones por las que Dios quitó a Saúl, ¿verdad? Como rey en Ujú. Israel. Leer el horóscopo, ay, yo soy de tal signo, uy, yo sí, soy de tal, con razón, si usted es tal signo. Todo eso es superstición, es mentiras, no es verdad. Lo único que somos es que cuando recibimos a Cristo, Cristo nos salva y nos hace hijos de Dios. Sí, Luis Fernando. Amén. sí. Johnny, que dice la Biblia que era de 12 años cuando comenzó a reinar, o sea que él tiene que haber sido, que él nació en la época en que le dieron 15 años más de vida a, Ezequías. a Eh, Ezequías. es correcto. Entonces, yo estaba investigando que cuando llegaron los babilonios, ese Merodac Baladán que dice en el versículo 20-12, investigué Sí, y ese es el papá de Nabucodonosor. en serio. Qué interesante, Luis. Y sí, vieras que el dato me lo dio usted. Yo apunté aquí que usted dijo eso hace muchos años. Ah, sí, oiga. Y, y resulta que que los babilonios son famosos por eso. Entonces yo me quedé pensando, ¿será que el carajillo, eh, o sea, que quedó, eso de haber recibido Gente a esta gente, importante. sí, que esto que recibió de Babilonia, que Ajá. tal vez ahí venía algo de eso, porque los babilonios eran buenos para eso de las adivinanzas y de los agoreros. Entonces digo yo, qué increíble que de una u otra forma este era el primer aviso de verdad, era el papá de Nabucodonosor y que años después se iba a llevar a toda a Judá cautiva. Qué increíble, me quedé Oh, pensando, este sí. chiquito nace exactamente en los 15 años de vida extra que le otorga Dios. Muy bueno, muy interesante, Luis. Muchas gracias. Cristina. Sí, que se repite esto que dice el Señor, en Jerusalén pondré mi nombre. Él había Ajá, dicho, ¿verdad? Y se repite en varias ocasiones, ajá. que
Manasés profana la casa del Señor. Entonces, ¿verdad? Eso nos enseña el cuidado que debemos tener nosotros como hijos de Dios, Ujú, porque estos reyes profanaron la casa con esa idolatría y con todas las cosas que hacían. Entonces, y el Señor les recalca eso. Vea lo que ujú, están haciendo, donde yo dije que iba a poner mi nombre para siempre. Entonces, ujú. en nosotros, en nosotros, los hijos de Dios, está su espíritu. Somos templo del del Amén. Espíritu de Dios. Entonces, por lo cual debemos cuidarlo y no profanarlo con pecado de inmoralidad, ni horóscopo, ni brujería, ni nada de eso. No, para no provocar la ira de Dios. Amén. En Corintios dice, o ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Él. Entonces, Amén. ¿verdad? El cuidado de nosotros de creer de verdad es que a veces se dice que el Espíritu de Dios está en nosotros, pero hay que creerlo de corazón para cuidarnos. El Sí, Señor nos da la gracia el poder y la gracia para hacerlo. exacto. De hecho, eso es algo parecido a lo que Pablo dice en Corintios, porque él les dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, la iglesia de Corintios no era que necesitaba el Espíritu Santo, ya lo tenían, pero parecía como que podían olvidar, podían ignorar que eran templo del Espíritu Santo. Y a esto, pues, podemos ir un paso más allá, donde quizás hay lugares de iglesias donde tal vez un líder o personas usan ese lugar para la inmoralidad, ¿verdad? Usando aún la Biblia para hacer perversidades, con las personas de ese lugar. Esto Dios lo abomina. Esto de verdad trae la ira de Dios y por eso el nombre de Dios muchas veces es blasfemado. Y la gente dice, "Ye, ¿para qué uno va a ir a una iglesia de esas si no ves lo que hizo ese pastor o no ves lo que hizo aquel líder religioso?" Entonces, hay que tener en cuenta esto y recordar que somos templo del Espíritu Santo en nuestro cuerpo y a la vez, cuando nos congregamos, todos juntos somos el templo de Dios también, ¿verdad? No el edificio. Entonces, todos también, tanto individual como en grupo, debemos de andar santamente para no provocar la ira de Dios. Versículo 7, ¿verdad? Sigue, bueno, según lo tengo apuntado yo, la cosa número 12 según mi lista, que él hace mala, en el versículo 7. ¿Cuál es? Colocó la imagen tallada de acera que había hecho, que se menciona en el versículo, Ujú. este, eh, en versículo 3 creo. Ajá, sí, 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 sí. ¿Sí? ¿A dónde la coloca? La colocó en la casa de Dios. Correcto. Y otra vez, como también Cristina nos mencionó, estas palabras que dice, en esta casa, versículo 7, y en Jerusalén que he edificado entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Eso es una frase clave en la Biblia, ¿verdad? Porque aparece una y otra vez. Este, y Dios lo hizo así para que ellos no fueran llevados a otras partes y si no quisieran conforme a su palabra, según el versículo 8. Entonces, pero ¿qué hicieron ellos? Según el versículo 9, No escucharon. no escucharon. Eso fue lo que pasó. ¿Y qué hizo Manasés con el pueblo? Los hindúes que hicieron mal. Los hindúes eran mal. Exactamente, los indujo o los extravió a que hicieran lo malo. Más que quienes.
Más mal que las naciones que Jehová había destruido delante Imagínense, de Israel. imagínense qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo esta maldad a la que sobrepasó Manasés, ¿verdad? Entonces yo puse como un subtítulo que se podría poner del versículo 1 al 9 sería Manasés reina e hizo mucho mal. Versículo 1 al 9. Muy bien. Ahora, del versículo 10 al 15 hay otro subtema. Usted lo puede ver ahí por encimita, o ya seguro usted lo vio, pero ¿cuál es ese subtema que hay ahí de este versículo 10 al 15? Mírelo, no suponga. Mírelo, véanlo un momentito, ya ustedes creo que la mayoría hizo las tareas. Entonces, ¿de qué trata esos versículos del 10 al 15? Del castigo que Dios va a dar a Jerusalén, al reino de Judá, por haberse apartado de Dios. Correcto, correcto. Por eso le puse a ese subtítulo Anuncio del castigo de Dios, versículo 10 al 15. Hay un dato interesante en el versículo 15. ¿Desde cuándo los israelitas hicieron lo malo? Desde que salieron de Egipto. Qué increíble. Esa es, podríamos decir que este es el mensaje de Esteban, Ujú. el diácono, Mm. ¿verdad? Cuando él agarra, desde que Dios llama a Abraham hasta esos días, y él les dice a los israelitas, les dice a los judíos, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, así como vuestros padres. Entonces, Eh, ah, usted cree que ajá. fue Isaías el que se lo dijo? El que se los dijo. Bueno, sí, tal vez, ¿verdad? Porque era el profeta que estaba ahí. Sí. Según la tradición, don Johnny, usted sabe que según la tradición, Ujú, Pablo dice en Hebreos que algunos de los hombres de Dios murieron aserrados, según la tradición, ujú, y según esos otros libros judíos que no son la Biblia, ujú. Manasés aserró a Isaías por la mitad, ¿verdad? Fue Manasés, según esa tradición. Porque Según la sí. tradición, fue Manasés el que lo aserró, imagínense. Porque sí, yo había escuchado que lo habían aserrado, pero no que fue Manasés. Sí, ¿Qué que es fue aterrar? Manasés. Fue- Ah, ¿cómo? Cortar. Sí, lo partieron por la mitad. Mm, ya tengo entendido que lo metieron en un tronco hueco y lo aserraron. Eso es lo que tengo entendido. Según lo que leí, don Johnny, fue de Ajá, la cabeza hasta ahí, la pelvis, toda esta parte de aquí. sí, Entonces, imagínense el dolor que tiene que haber sentido ese siervo. sí. Pero me llama la atención, ¿verdad? Cómo hizo su trabajo fielmente Isaías con estos cuatro reyes. Ujú. Y, y, y este hombre, yo no sé, estaba lleno del demonio, ¿verdad, Manasés? Sí, con razón dice en una parte, si eso realmente sucedió, que fue Manasés que lo hizo, con razón en una parte dice que llenó a Jerusalén de la sangre. Bueno, vea, el versículo 16. El- Además, Manasés derramó muchísima sangre inocente hasta el- llenar. Ajá, sí, hermana. sí, eh, en gran manera dice, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. exacto. Y si hizo eso, ya imagínese, ¿verdad? Qué tremendo. Johnny. Nada más que es que en Isaías dice que visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, con relación a Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y no menciona a Manasés ni a Amón. Sí, porque Entonces, tal vez, porque, o sea, la oh, posibilidad es que él ujú, terminó con Manasés. ya entiendo, sí. Sí, o sea, que Manasés no lo dejó ser el profeta. Ok. Si fuera eso así, porque como no está en la Biblia, no podemos tener total seguridad. Sí, Y Pablo dice que murieron algunos aserrados, ¿verdad? Él dice la palabra así, Sí, lo dice, aserrados, ¿verdad? así es Qué terrible. terrible. horrible, sí. Pero cuando pasa eso, Dios da gracia para soportar una muerte así o diferente. Cristina, Sí, digamos, Manasseh nace 3 años después de que Dios le da 15 años a Ezequías. correcto, sí. A los 3 años nace. Entonces, si Dios no le hubiera dado esos 15 años, Ezequías no hubiera nacido este hombre tan malo, tan malo, tan malo, y no hubiera cerrado Elías. A Isaías.
Ah, Sí, sí, Isaías. a Isaías, sí. Mi Ok. hermano Déjame- John, Sí, don Agustín. hermano, Ajá. sí, pienso eso que dijo Cristina y al igual como lo había mencionado Luis, yo me pongo a pensar también como se dice ahí, él siendo hijo de Ezequiel no hizo como hizo el papá, Ujú, pero dice, hace mención del nombre de su madre, ¿verdad? ujú, Eh, Pienso yo, digo yo, bueno, como decía Luis, él viene con un antecedente de, 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 de- de mucha influencia de gente mala, ¿ah? ujú, Y copió eso. Y ujú, tal vez Ezequías ahí se preocupó por los 15 años que Dios le había dado de más y no ujú, por el, y no por el, por la educación o por la guía de su hijo, ¿verdad? ujú. Sino Sí. que ahí de hecho mencionan al nombre de la mamá como la que fue la que lo tuvo a guía. Ujú. Y me pongo yo a pensar, bueno, ¿cómo hace falta tal vez la influencia ahí del papá a aconsejarlo para el reinado que venía, ¿verdad? Sí, aunque sin embargo, aquí parece que es Manasés el que toma la decisión, ¿verdad? Porque con solo el ejemplo, entonces Sí, digamos, en ese caso Ezequías hubiera tenido toda la excusa para desobedecer, porque Acaz fue un padre pagano totalmente. ajá. Pero por la gracia de Dios, Ezequías decide seguir a Dios, ¿verdad? Y Toma este esa hace lo decisión. contrario. Este hace lo contrario, pero Sí, entonces, esto sí, es también. decisión de Manasés, ¿verdad? Sí, Él decide hacer porque eso. después veo que Amón, o sea, después veo que el hijo de Manasés Ajá, reina 2 años, pero igual, ese sí sigue el camino de su padre, ¿verdad? es correcto. Sí, Sí. cierto. Y lo peor, don Johnny, es que Sí, duró tamaño tiempo, 55 años. Es que si hubiera durado 3 años, tal vez el Sí. daño no hubiera sido tan grande, pero tras de eso, o sea, lo que es Dios y su gracia, ¿verdad? Uno sí, dice, "Hey, Dios sabiendo que iba a ser tan malo, dele un año de vida y se ujú, acabó." sí, Pero Dios es así. Bueno, ya sabemos por las otras lecturas que tenemos para hoy ujú, que este rey se arrepintió. sí, Y si ya había hecho todo esto, vea la gracia de Dios hasta dónde llega, ¿va? es Ujú, cierto. Eso es ujú, increíble, es sí. como conmovedor y nos anima mucho saber lo misericordioso que es Dios. Amén. Y a la vez nos recuerda lo malo que es el pecado, porque aunque Dios perdonó a Manasés, usted va a ver, vamos a ver, conforme seguimos el estudio, que esto que hizo Manasés sigue repercutiendo, aún después de que él se arrepintió y Dios lo perdonó y todo, los efectos de su pecado siguieron haciendo mal y siguieron precipitando a Judá hacia el cautiverio, hacia el castigo de Dios. Eso lo vamos a ir viendo adelante, más adelante, que de repente Dios dice, por lo que hizo Manasés, eh, este, eh, venía ya la destrucción. Entonces Y, vemos aquí dos cosas, la fuerza del pecado, ¿verdad? Cómo destruye, la Ujú. grande misericordia de Dios, cómo perdona, y que si es posible, con el poder de Dios, no pecar mejor. Cristina. sí, que tal vez el hermano Luis consigue, es que, es que yo cuando yo veo eso de 55 años, entonces quería saber cuántos años él hizo bien, cuántos años de los 55 hizo tan mal y después de que se arrepiente cuánto hizo bien. Pero aquí no dice, pero tal vez el hermano Luis, como le gusta La historia. estudiar mucho eso, tal Ujú. vez Tal vez puede sapo, sí. conseguir. Tarea. Este, No, ahí- no, no, no me puse a pensar en eso, pero sí sé que fue ya casi al final, ¿verdad? Porque lo llevaron encadenado a... sí. Ujú. Entonces yo calculo que ya fue al final y que ya no le dio mucho tiempo, pero Sí, 12 más 55 son 55, 65, 60, o sea, mucho tiempo vivió este señor. sí, sí. Y de ahí uno se queda pensando, ¿por qué? ¿Por qué no se murió a los 3 días de haber tomado el reino? Ujú. Pero de Como, veras como que Amón, Ah, sí, sí, como como, como al hijo, Amón. 2 años. Sí, 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 increíble.
Don Sí, Johnny, Pero ahí entra un debate que yo siempre me quedo pensando, eso que dijo don Agustín, instruye al niño en su camino, Ah, Proverbios 22 correcto, es. sí, correcto. veintidós ¿Cómo cuesta, seis. don Johnny? Porque Ujú, Sí, hay padres que han sacado su tiempo para sus hijos y a sí, veces no es lo que se espera, ¿verdad? cierto. ujú, Y entonces uno entra con ese debate entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. ¿Cómo cuesta, don Johnny? Sí, Eh, acertar exactamente con la enseñanza cristocéntrica hacia un hijo de uno claro. y ver resultados que uno le... Yo pienso que Nefasto. al final Dios seguro ya al final hace un balance de todas estas cosas y por gracia se salvan. No sé, don Johnny, es un tema tan grande, no quiero desarrollarlo ahorita porque estamos sí. en otras, pero es algo que nos debe poner a pensar. Don Agustín dice que, don Agustín casi que le echó los clavos a la mamá, sí, va. Ajá, y hay una gran posibilidad, ¿ah? Hay una gran Sí, sí, posibilidad. porque Sí, ahí viene ahí metidito el nombre de esa señora, digo yo. sí. Esta es como Atalía y las demás, ¿verdad? Aunque no, la Biblia no dice eso, ¿verdad? Pero por la conducta, Sospechamos, don sí, Johnny. por la conducta de Manasés, sí, claro. Sí. Sí, en todo caso, si los papás enseñamos a los hijos la verdad con palabras y con vida, y aún así los hijos deciden desobedecer a Dios, entonces el criterio de Dios es: el papá no llevará el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado del padre. Ujú. O sea, ya es decisión de la persona, Sí. ¿verdad? Y es una persona que se le va a demandar más porque recibió más, ¿verdad? Se le dio una vida, se le dio la palabra de Dios y al final decidió desobedecer. Dios quiera que como Manasés se arrepiente, así ojalá que los hijos que se llegan a apartar de padres piadosos vuelvan a Dios, ¿verdad? Recordando que Dios los ama, amén, que Dios quiere perdonarlos, que Dios quiere que se amén, arrepientan, que Ujú, Bueno, por eso es que están vivos, ¿verdad? amén, Porque Dios les ama y les tiene paciencia y quiere que se arrepientan. Pero ujú. sí, es un tema Amén. muy, muy importante, sí. Sí, eso que dijo hermano Luis, don Johnny, y ese proverbio, y tal vez ahí el arrepentimiento, o como dice usted, que Dios lo haya perdonado, es porque dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartarán de él. Y Ujú. ya viejo seguro él reconoció o se arrepintió y ya volvió y hizo En que el caso de Manasés, ¿verdad? exacto, exacto. Pero no siempre todos han sido así, ¿verdad? A No veces todos. sí, veámoslo de esta forma. Sansón se le dijo, o sea, es el hombre que tenía más posibilidad de todos los jueces para hacer bien, porque se anunció todo lo que Dios le dio aún antes de que naciera. Ujú, Pero él se atuvo y pensó que como todo era así, él no tenía que esforzarse y hizo las cosas a su manera. ¿Quién es responsable? Obviamente no es Dios, que ujú, le dio tanto. Es Él el que toma ujú. la decisión de no Sí, aprovechar toda esa bendición que Dios le dio para ser el mejor juez, ujú. porque tenía todas las de ganar para ser el mejor juez y aunque fue un héroe de la fe, no fue el mejor juez, ¿verdad? Sí. Ujú. Muy bien, del versículo 16 al 18, ¿quién muere? Manasés. Manasés Exacto, ¿dónde lo sepultan? en el huerto de su casa, en Es el correcto. huerto de Usa y Está raro eso, Sí, ujú, ¿dónde no lo sepultaron? en la casa en, sí, de, en la casa de los los reyes. padres de los De los reyes, ¿verdad? en el sepulcro Eh, de los reyes, sí, es correcto. Y es por algo, ¿verdad? Es, sí, sí. Entonces ahí ponemos, bueno, era del versículo 16 al 18, muerte de Manasés. Ok, y luego entonces del versículo 19 al 26 nos habla de el hijo de Manasés. ¿Cómo se llama el hijo Manasés? Amón, Amón, Que si no, ¿verdad? Tiene el nombre igual que el hijo de Lot. Bueno, el nieto de ujú, Lot, sí, ¿verdad? Los moabitas y los amonitas, ¿recuerdan? Mm. Es el mismo nombre, ¿verdad? ujú, Hola. sí, 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 sí. estaba pensando sí, para señor, confirmar, pero sí, 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 señor,
Porque cuando yo vi ese nombre dije yo, mira, ese nombre me suena. Y luego me acordé que está Amón, el nieto de Lot, Ujú. ¿verdad? Sí. Ok, ya me dijeron cuántos años tenía cuando comenzó a reinar y reinó cuántos años. 22 y 2 años. 2 años, ¿verdad? ¿Y cómo se llamaba su mamá? Ah, Mesulemet, Ajá. sí. Ujú. hija Y, de Arús, ajá. Y otra y vez, de ma- Jota. Amon As pone mal a su mamá, ¿verdad? Exacto. Sí, Eso, en eso me estaba yo sí, fijando cuando usted preguntó lo anterior. Y yo, sí, mira, mencionan a la mamá. sí. En el versículo 20 dice que, ¿cómo hizo él? Y solo malo. No mal. ¿Como quién? Como su padre, a Manasés. Me- A no ser su padre. Exactamente. Este, vamos a hacer una lista de lo malo que él hizo. Bueno, en el versículo 20 dice, hizo lo malo, ahí le puse un 1. Como he hecho su padre, ahí puse un número, el 2. El versículo 21, ¿cuál es la tercera cosa que menciona mala? Sirvió ídolos. En el Anduvo en el versículo camino en que 21. su padre había andado. Ajá. Ah, Anduvo en todo camino que su padre habían dado. Ujú. Número 4, ahí Sirvió viene a Sirvió lo a los que, los ídolos. ídolos, lo que Cristina nos dijo. Sirvió a los ídolos. ¿A cuáles ídolos? a los que había servido su padre. Y Los adoró, exactamente. ¿Y qué? los adoró. Los adoró. Eso es lo tengo como número 5. Y ¿Qué, sirvió. qué hizo con Dios? Según el versículo 22. abandonó. Abandonó al Señor. Le puse un 6 ahí a eso, al Dios de sus padres. ¿Y en cuál camino no anduvo? No anduvo en el camino de Jehová. Ese le puse número 7. ¿Y qué le sucedió según el versículo 23? Exacto. ¿Y qué hicieron contra él? Ok. ¿Ustedes creen que está bien que lo hayan matado? No, no está bien. Es correcto. Ujú. ¿Recuerdan? David tuvo la posibilidad de matar ¿a quién? A A Saúl. Saúl. Ok. ¿Y Saúl era un buen rey? No. No. Era muy malo, ¿verdad? Sí. Y sin embargo David entendió claramente que no le tocaba a él matarlo. Igual a estos hombres no les tocaba matar a el rey. Y entonces, ¿qué hizo el pueblo? Según el versículo 24. Mató Mató a a los los que había que. matado. Exactamente. Exactamente. Que han conspirado. Ujú. ¿Y a quién pusieron por rey? A Josías. Muy Ujú. bien. Al mejor Josías. rey. Y este Josías fue profetizado muchos años antes en el primer libro de Reyes, en el capítulo 13 por aquel profeta de Judá. Y no solo menciona a él, sino que dice hasta el nombre de él. Es Ujú. impresionante esa profecía, ¿verdad? Este, y eso fue cuando Jeroboam estaba empezando a reinar y que se le puso tiesa la mano. Ese fue en ese momento que hubo esa profecía acerca de este Josías. Bien, entonces Josías tenía toda la posibilidad de hacer como, Mal. correcto. Pero usted y yo tenemos la posibilidad de hacer, si nuestros padres hicieron mal, tenemos la misma posibilidad y, o sea, de acuerdo a lo que hicieron los papás, si hicieron mal, hay una gran posibilidad de que nosotros hagamos mal. Si hicieron bien, hay una gran posibilidad que nosotros hagamos bien, ¿verdad? Pero al final el ser humano toma la decisión. Ujú. Sí, es como nosotros venimos con la maldad o el pecado de Adán y Eva. Así Nosotros es. tomamos la decisión de seguir a Cristo, Ujú. de buscar a Dios o no. Exacto. La gracia de Dios nos habilitó para arrepentirnos y creer, ¿verdad? Pero hay personas que tienen esa misma posibilidad y resisten a la gracia de Dios y no se arrepienten y tienen que dar cuenta por su pecado, ¿verdad? Entonces, pero por la gracia de Dios nosotros podemos cortar con eso. Que cuando Dios Ujú. nos habla, entonces nosotros nos humillemos, nos arrepintamos, le creamos que Cristo murió en nuestro lugar, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y que le pidamos a Cristo, Señor, venga, sé mi Salvador, sé mi Señor, venga a mi vida, hazme un hijo tuyo, hazme un hijo de Dios. Y esto Amén. corta
el pasado. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Las cosas Don viejas Johnny, pasaron. Sí. Ujú. Ujú. que aquí estoy viendo la genealogía de Jesús en San Mateo, qué duro, qué fuerte. Ezequías engendró a Manasés, Ajá. Manasés a Amón y Amón a Josías. Ajá. La Biblia no se anda por las ramas, dice las cosas como son. Qué parientes, don Johnny. Sí, ¿verdad? Es cierto. Es cierto. Impresionante, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo pudo haber tapado esto, ¿verdad? Como diciendo, Sí. no, que no se sepa eso. Sí. Pero aquí viene y lo que falta, ahí lo único que faltó fue que hubiera puesto que los enterraron en el huerto a los dos. Sí, es Yo cierto. también veo. Ah, perdón, siga, Luis Fernando. No, terminé, siga, Johnny. Ah, ok. Dime. Que también veo la grandeza de David, no en cuanto a gloria a David, sino gloria a Dios, pero lo grande que Ujú. fue David, porque por gracia de David es que Dios cuenta toda esa genealogía, Ajá. porque Mm. es por gracia de David que Jesús, o sea, Dios profetiza que es a través de David que Jesús va a nacer, Así es. y David lo que hizo fue muy grande, Amén. y todo Mm. lo que Dios repite que dice que es por gracia, por amor a David, su siervo. Exactamente. Don Johnny, tengo una preguntita ahí. Eh, Ah, ajá. hay, hay algunas cosas que dicen que fueron escritas en los libros en crónicas y de algunos reyes. O sea, como ejemplo aquí dice que estas cosas o no fueron escritas eh, que todas en el libro de las crónicas. Algunas dicen que sí, de algunos reyes. ¿Esto a causa de qué es? De por qué se oyen algunas cosas. Dice, porque los demás hechos de Amón no están, no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Es No, por- no, es una pregunta. sí. Lo que está diciendo es, los demás hechos de Amón que hizo, está preguntando, ¿no están Ah, escritos en las crónicas de los reyes de Judá? O se están dando a entender que fueron escritos en las crónicas de los reyes de Judá. no, Es no, por eso es una que pregunta algunas, que se responde con sí, ¿verdad? Sí. ajá, sí que Sí. algunas, pero algunas dice que sí fueron escritos, en otras no, ¿ah? Pero aquí no dice Algunas, que no, ¿verdad? ¿no? En algunos reyes dice que sí fueron escritas, Sí, pero bueno, aquí la En esta, pregunta, en esta está diciendo que está siendo escrita. sí. ajá, como pregunta. Pero esa pregunta se responde con sí. O sea, esa Ah, pregunta está afirmando que sí fue escrita. Es correcto. o sea, Así es. todas esas cosas sí están escritas en el libro de las crónicas. Sí, ahora, de Ok. esas cosas que están escritas en los Reyes y las Crónicas, las que son inspiradas por Dios son las que están en el libro Reyes y aquí en el libro Crónicas. Y las que Ah, ok. no fueron inspiradas por Dios, pues ahí quedaron como historia Ok. nada más, pero Es- no son palabra de Dios. Eso Ah, ok. era La lo que pregunta. quería saber. Sí, Ok, sí, eso sí, correcto. está bien. porque, Sí, no, Gracias, gracias. ok. amén. Amén. Porque también, pues, nada más adelantándonos un poquito, en el segundo de Crónicas 33 dice que eh, cuando Manasés se arrepintió, Ujú. dice que, bueno, todas esas cosas fueron escritas en el registro de Osai. Eso no es Sí. inspirado por Dios, o sea, fueron escritas, es historia, pero no es inspirado por Dios. Bueno, en la Reina Valera traduce por los videntes, entonces se refiere a los profetas. Ah, bueno, Sí, perfecto. sí, sí, sí. Ok. Cristina, ya Sí, que eso, tiene lo la que mano blanca, ya Cristina, porque hace rato la tiene levantada. se Ay, me perdón, olvidó Cristina. No, no, no se preocupe. Ajá, que lo que dijo antes Fernando, que Dios no oculta nada, sí, que me gusta porque cuando el rey es muy malo, Dios siempre pone el nombre de la mamá, pero cuando es muy bueno, también pone el nombre de la mamá. amén. Entonces, qué bonito porque Dios no es que solo pone los nombres de la mamá de los buenos, también de los malos. Es correcto. Entonces, sí, él nunca tapa nada, como el pecado de David, así, eso es bonito, ¿verdad? Que él muestra a los dos lados siempre. De hecho, eso nos muestra que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Porque si no, todo se hubiera Amén. tapado el Ah, pecado de David, hubiera tapado cuando Pedro negó a Cristo 3 veces, ¿verdad? Hubiera puesto solo las cosas buenas. Sí. ujú. Bien, entonces,
que, eh, cuando Amón muere, entonces ya vimos que es Josías. Bueno, esos versículos 19 al 26 le puse como subtítulo Reino, pecado y muerte de Amón. Versículo 19 al 26. Y esto nos lleva entonces ahora al segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Ya estamos terminando el libro de Crónicas. El próximo estudio, si Dios lo permite, va a ser sobre Esdras, Nehemías y Esther. Amén. Así que entonces, pero seguramente como hacemos cada año, si Dios quiere, en julio seguro tenemos un tiempo de descanso y retomamos seguro en agosto, pero ahí les avisamos, no se confunda, mientras no se avise nada, todo sigue en el mismo ritmo que lo estamos llevando. ¿Qué título le pusieron al capítulo 33 del segundo libro de Crónicas? Yo puse castigo y arrepentimiento de Manasés. Muy bien. Yo Eh, puse, perdón, Dale, Johnny. ok, dice, reino de Manasés, cómo se arrepintió y reino de Amón. Ah, muy bien, también. Eh, Lisbeth, de casualidad, tiene un título. Ay, sí, pero yo lo puse larguísimo. Díganos el capítulo. Yo puse, Ajá. Manasés no hizo caso al Señor, es capturado y él se humilla y ruega al Señor y el Señor se conmueve de él. Está bastante bueno. Nada más Bueno, que sí, sea, hay que a ver cómo Sí, se. lo hice muy largo. Pero no, pero está muy bueno. Muy, sí, muy, muy muy bueno. bueno. Le felicitamos porque rápido usted se puso igual que todos los que ya hemos estado. Y es Eh, que cuesta Sí, sacar lo principal, porque ahí todo es importante, ¿verdad? es cierto. Sí. sí. Ah, es verdad. Con Eso. eso ganó el examen, porque resumió todo de una vez. Sí. Correcto. Don Agustín y doña Ruth tienen un título, ustedes. Hermano, no, nosotros no No, bueno, tenemos ahorita ninguno. ok. Hermano Luis Fernando tiene un título. Eh, Reinado Manasés, sus buenas y malas obras. Muy bien. Ok, aquí tenemos Laura. Hermana Laura es hermana Laura la de Walter o es hermana Laura la de Mario. La de Walter. Ah, bueno. Ok. Es que Ella es la que aquí. manda. Ok, hermana Laura y hermano Walter. Ustedes Sí, tienen un título. sí, Sí. señor. Ese reinado de Manasés, rey de Judá y su arrepentimiento. Ah, está bastante bueno. Sí. ¿Alguien más tiene un título que no he preguntado? Si no, Bueno, entonces. Ah, sí, dígame, hermana Karen. eh, sí, yo Dígame. ahí que también estaba yo puse que Manasés excedió en hacer lo malo y Ujú. provocó a ir a Jehová. No puse lo demás de que se arrepintió, que era muy largo. No, está bien, pero es un buen título. La idea es que cuando vemos el título nos recordamos de todo, ¿verdad? Y por eso yo pienso que los que lograron meter la palabra arrepentimiento en este título le da como una clave, ¿verdad? Si no lo pusieron también está bien, porque si alguien puso reino de Manasés y reino de Amón, pues ese es el tema realmente, ¿verdad? Pero los que lograron poner o logramos poner, a mí me quedó muy largo también. Reinos de Manasés, su pecado y arrepentimiento y reino de Amón, ¿verdad? También Porque, ajá, sí, Luis, díganos. este, perdón, de Manasés, lo llevó a la salvación. Sí, claro. Este no fue como Acab, se humilló y que Dios no le quitó la vida no le quitó, no le trajo el castigo en su vida, sino en su hijo. Fue el arrepentimiento de Acab fue por eso en un momento, mientras que este realmente se convierte. Claro que sí. Y ahorita lo vamos a repasar. Ujú. Dice que Vers- dice que Gracias. se, Ajá, perdón. mucho gusto. Diga, Sí, Johnny. a mí me gustó mucho, como dicen Crónicas 33, pero Manasés se humilló grandemente. Exacto. Me conmovió eso. Sí, amén. Y cómo Dios escuchó.
Es correcto. Ok, del 1 al 9 puse Manasés reina y hace lo malo. Así puse como subtítulo, del 1 al 9. Igual, si vamos a hacer una lista rápida de las cosas malas que hizo. En el versículo 3, ¿qué hizo? Número 1, Reedificó los lugares altos que Ezequías había hecho, su papá. exactamente. 2, Levantó altares a Baales e hizo aceras. bueno, el hizo aceras lo puse como 3 en mi caso. Ok. Ujú. Ujú. Y 4, Cristina. Adoró a todo ejército de los cielos y los sirvió. Bueno, ahí eso lo sirvió. En Bueno, 5. sí, pero no, lo puse solo, todo como uno solo, en el 4, ¿ve? Si alguien lo puso 4 adoró y 5 sirvió, también está bien. Hermano Walter, en el 4 ¿qué cosa mala hizo Manasés? Versículo 4. Ok, seguro, hermano Walter. Es que lo tengo. Perdón, Sí, ahora sí es sí. que estaba Estaba en tratando de mute. poner. Ujú. Sí, sí, sí. Versículo 4 nada más lo primero que hizo malo ahí, en ese versículo 4. Edificó también altares, dice, en la casa de Jehová. Exactamente. Hermano Agustín, Sí, señor. versículo 5 ¿qué hizo más, otra cosa mala que hizo? Y que edificó a sí mismo altares y a todo el ejército de los cielos. Correcto, Y en los dos atrios de la casa de Jehová, dice. es correcto. Karen, versículo 6 ¿qué hizo malo Manasés? Karen, tiene mute por si acaso, piensa que le estamos oyendo. Ajá, Bueno, ya, sí. lo que estoy viendo yo aquí que dice que pasó por fuego, no solo uno, dice sus hijos. Ay, Eso es un buen detalle, hermano. Ajá. Y vemos lo importante es que tengamos esas historias dos veces, ¿verdad? Porque en Claro. una parte Dios nos revela una cosa y en otra nos termina de revelar el ajá. cuadro completo. Ujú. Eso es un buen detalle A todos. que sí, perdón, ¿Cuántos hijos serían? quién ¿Cuántos sabe, hijos serían? quién sabe, pero en Reyes dice que uno a su hijo, Sí. dice, y aquí dice a sus hijos. Quiere decir que cuando Reyes escribió, no había terminado de quemar hijos, por así decirlo. ¿Y usted cree que Amón habrá sido uno de ellos? O sea, seguro, porque no dice que los mató. Bueno, no sé si cuando dice que pasó por el fuego es que los mató por el Sí, fuego. sí, claro. Ah, ok, Era un sacrificio, sí. Sí. Era wow. como un holocausto, era. Y Sí, Eso imagínense. explica por qué Amón increíble. era tan malo también, seguro. Sí, sí, sí. Se Y escondió para agarrar. sí, así me dijo, nos contó una señora que aquí en Costa Rica, cuando ella era niña, la andaban buscando, ella en ese tiempo obviamente no conocía al Señor, pero la andaban buscando para sacrificarla. Imagínense, aquí en nuestro país, en el tiempo pasado, ¿verdad? Ya ella nos contó cuando ya era cristiana, ¿verdad? Y que gracias a Dios, Dios la protegió y no la sacrificaron. Pero imagínense, aquí en nuestro país, Mm. increíble, ¿verdad? ¿Qué Como el practicó? enemigo copia, ¿verdad? Como el Sí, enemigo copia lo de Dios, pero de la forma incorrecta. Ujú. así es, Es lo que Ujú. Dios mandaba, pero él lo hace diferente. ¿Quién sabe así cómo se es. llamaba la mamá de esa señora? ¿De Hermano, cuál? aquí dice Manasés, Dígale que Manasés, venga. pero dice sus hijos, está bien, pero después de eso reina, un hijo de él reina, entonces, No, no dice todos sus no, hijos. no a todos, ¿verdad? Por eso, No, por entonces eso, aquí no dice todos sus hijos, ¿verdad? dejó al más malo, el que seguro No, tal vez más de uno dejó. O sea, hay que ver lo que la Biblia dice y lo que no dice, ¿verdad? En Reyes dice que pasó su hijo por fuego. Aquí Ujú. dice que pasó sus hijos por fuego. Entonces, no está diciendo que pasó todos sus hijos por fuego. Todos. No. Sí está diciendo que es más de uno. Eso sí, a los que pasó por fuego. Pero quizás no solo Amón no fue quemado, sino que tal vez tuvo otros hijos que tampoco fueron quemados.
Y seguro los buenos no, fue los que quemó. Hermano, ¿Quién sabe? Sí, díganos, hermana Karen. también yo me pongo a pensar también porque también los reyes no solo una esposa tenían, ¿verdad? Tenían varias, digo yo, Sí, no sé. claro. Sí, sí, sí. Ujú. Así es. Ujú. Bueno, también. Sí. Johnny, ¿usted no cree que ese señor, como vivió 67 años, Ajá. cuando él asume el poder, venía de sequías, tenía todo limpio? Yo digo, Sí, ¿dónde salió un montón de pervertidos? Entonces, no es nada raro que en todo ese tiempo ahí nació gente, la fueron educando y las convirtieron en todo este montón en esta tragedia, ¿verdad? De agoreros, gente que, adivineros, encantadores. ¿De dónde salieron, digo yo, si había una limpia en la época de sequías? sí, Tal exacto. vez el reinado tan extenso Ujú. y como él empezó tan jovencito, seguro todo eso se fue formando poco a poco, Quizás sí se fue permitiendo, al principio tal vez per- permitiendo, permitiendo la palabra. sí, ujú. Hasta que él mismo lo practicó. Imagínense, ¿qué practicó en el versículo 6? Hechicería. Es correcto. ¿Qué usó? Según el versículo 6, ¿qué usó? La La adivinación. adivinación, A la adivinación, exactamente. ¿Qué practicó? La Ahí, hechicería. brujería, la De la brujería. brujería. Exactamente. ¿Con quién trató? Con adivinos. ¿Y quién es más? espiritismo. Espiritista, sí. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Otra vez recuerda ese mensaje repetitivo que Dios nos da, no al ocultismo, ¿ok? No al horóscopo, no a la superstición, este, no a, ay, que voy a hacer esto, para, como usan el dicho, voy a hacer una limpia con esto, que aquel hombre o aquella mujer me dijo que tal vez esto es un maleficio, voy a quitarlo con esto. No, Dios no quiere eso. Quien limpia verdaderamente es la sangre de Cristo. Quien, Amén. quien limpia, Amén. además de la sangre de Cristo, es la palabra de Dios. Entonces, y luego dice que, ¿qué colocó según el versículo 7? Mm. Imagen Imágenes un día. talladas del ídolo Ajá, ¿a dónde la colocó? en la casa del Señor. Exactamente, otra vez repite esa palabra clave, mi nombre para siempre, pondré mi nombre para siempre, y que no volvería a quitar Israel para que Israel obedeciera, pero así nos recuerda que Manasés, como número 14, ¿qué hizo con Judá? Lo hizo pecar. Lo hizo pecar, ¿verdad? Dice, extravió a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran lo malo más que las naciones que el Señor había destruido delante de los israelitas. Si el juicio de Dios vino sobre esas ciudades que Dios le dio esa tierra a Israel, imagínense lo malo que era hacer más mal que ellos, conociendo aún la verdad y teniendo al Dios vivo y verdadero, ¿verdad? Entonces, versículo 10, ¿quién le habló a Manasés y a su pueblo? Jehová. Perdón, Ruth. Jehová. Jehová, Exactamente. Pero ¿qué hicieron ellos? ¿no escucharon? Así es. Entonces vino las consecuencias. Mm. Eh, ¿Qué hizo el Señor venir contra ellos? Versículo Eh, 11. Los el así. ejército del rey, ¿De cuál rey? asirios, de los asirios. Exactamente. Entonces lo que hizo fue que el castigo que llegó hasta Samaria lo bajó hasta Jerusalén, el cual Dios había parado en el tiempo de sequías, ¿recuerdan? Ujú. Ujú. Pero por este pecado llega hasta Jerusalén, no Sennacherib, ¿verdad? Sennacherib no, porque ya Dios lo venció y él nunca pudo hacer lo que quiso y Dios lo humilló porque él se exaltó. Pero el reino asiria llegó hasta Jerusalén. ¿Y qué le hicieron a Manasés? Lo capturaron ¿Con qué? Cadenas. con garfio. Con garfios. Bueno, Como te dije, según este versículo 11, esto eran tiras de cuero pasadas por la nariz. Mm. Mm. Y algo parecido yo le había dicho a Sennacherib, Ujú. que él le pondría su garfio, recuerda, porque esa era una costumbre de los asirios,
ponerles cosas en la nariz a los cautivos. A veces les ponían a eso mismo un gancho y se lo ponían en la espalda al cautivo que iba adelante. Eran gente que torturaba. Así lo Ujú. llevaron a él con garfios y lo ataron con ¿qué? Con Cadena de bronce. Qué raro, qué lujo. eh, Cadenas de bronce, ¿verdad? ¿Y a Seguro dónde? porque era el rey. Ajá, sí. Lo ¿Y llevaron a dónde lo llevaron? a Babilonia. Es correcto. Johnny, Sí, señor. cuando él estaba en angustia, según el versículo 12, ¿qué hizo Manasés? Imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante de Dios de sus padres. Ok. Ujú. Aun Eh, ¿aún cuándo, perdón? cuando fuere viejo, decía el proverbio, ¿ah? Ya Sí, ya lo último. sí. Lisbeth, díganos. Una pregunta, bueno, no sé qué tal, una duda ahí, no sé si será que esto trasciende tan desde esa época a esta época, pero en diferente forma, Ajá. porque uno ve las cosas, ¿verdad? Que de los jóvenes hacen a veces por ignorancia, no sé, Ujú, que se pone de moda, ¿verdad? Eso y yo veo eso y yo digo, que eso nada que ver, porque eso que se ponen ese arete ahí en la nariz, y se me viene a la mente cuando veo esto que dice, que Dios les dice, lo va a poner en la nariz, o sea, ujú. ahí dice como un garfio o algo en la nariz. Entonces Sí. a veces me pongo a pensar si eso será que trasciende en el tiempo y ahora se hace diferente, pero hay algo ahí, ¿me entiende? Como una connotación de muchos de esa época, como muchas cosas que pasan desde esos siglos a ahorita. No Bueno, sé si será. sí. Para ser honesto, ¿verdad? Y para balancear bien o enseñar bien lo que la Biblia enseña, aquí no está hablando de un arete en la nariz. ¿Ve? Ah, ya. Sí, está hablando, dice que un garfio, bueno, que eran unas tiras de cuero donde le amarraban la nariz para llevárselo, ¿verdad? Como que si fuera un animal. Sí, como Ujú. hacen con las vacas o lo de que a veces Ah, dan como eh, algo para Ujú. jalarlos. ajá. Entonces, y no es un mandamiento de Dios que Dios está diciendo, no te pondrás un arete en la nariz, ¿ok? Ujú, ¿Verdad? ujú. Entonces, no tiene que ver con el tema Ujú. para no poner, Sí, eh, sí, para no. no exagerar, digamos, por así decirlo, Ajá, o no confundirnos, ¿verdad? No es que exageramos, es que ajá, nos da miedo que estemos haciendo algo malo ajá. y pues, Sí, por pues, ignorancia a veces hay gente que hace cosas sin saber si hay algo sí, sí, de sí. eso en lo que Dios dice, ¿verdad? Porque a Ujú. veces, como dicen, pecamos por ignorancia. Es correcto, sí, pero ahí no se está hablando de ese tema. Ujú, Entonces, si en algún momento en la Biblia sale ese tema y dice que no se pueden poner anillos en la nariz, entonces ahí sí uno podría decir, mira, ahí está diciendo esto, ¿verdad? ajá. Sí, pero por el momento no, y mientras no salga, entonces Sí, eh, es totalmente otra cosa. es correcto. Ah, ok. Bien, entonces, mm, alguien que Estamos me... en la parte en Sí, el 12 estábamos. versículo 13, ¿verdad? Bueno, recuerda que en el versículo 12 nos recuerda lo que David dijo. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vea la maldad de este hombre y vea cómo este hombre se humilló. Y veamos el versículo 13, pero antes de ver el versículo 13 vamos a ver qué nos quiere decir Cristina. Ah, es que se relaciona con el 13. Bueno, díganos. Bueno, sí, que el Señor, ¿verdad? Mostró misericordia y gracia hacia Manasés, porque misericordia porque no le, no recibe el castigo que merecía. Correcto. Gracia porque fue Mm. favorecido con la bondad y la bendición de Dios. Amén. Hecho. Y a pesar de no merecerlo. Entonces, el arrepentimiento de corazón conmueve a Dios. Oiga, qué lindo. Entonces, cuando uno tiene de verdad un arrepentimiento de corazón, eso conmueve a Dios, no importa el pecado o lo que uno haya hecho en la vida, Dios le perdona. Qué lindo. Sí. Qué lindo. De hecho, Amén. me encanta la traducción.
de este versículo en esta aquí, en esta Biblia dice, cuando está, digo, versículo 13, y cuando oró a él, o sea, a Dios, Dios se conmovió por su ruego. Oiga, qué lindo, ¿verdad? ¿Y qué más hizo Dios? Según el versículo 13. Restauró a Jerusalén. Ajá, pero antes de restaurar a Oyó su Jerusalén, súplica. oyó Perdón. su súplica, ¿verdad? Ujú, Cuando ujú, la Biblia dice que Dios oyó su súplica, significa que Dios la contestó. ujú, Si algo pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él ujú. nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Entonces, ok, ¿a dónde lo trajo? A Jerusalén, Imagínense, eso es un milagro. su reino. Que los asirios, Lo o sea, soltaron. qué milagro hizo Dios. Ujú. Oiga, es increíble. Y a un Los hombre como babilonios, este. doña. ¿Ah? Los babilonios. Bueno, sí, pero empezaron, es que parece que eran asirios, ¿verdad, Luis? En Que, el 11 dice que lo llevaron a Babilonia. correcto, pero el rey de Asiria. Es que Es, yo supongo que era, a los asirios tenían en ese momento Babilonia, el lugar es llamado sí, Babilonia. correcto. Pero después salió un imperio que conquistó a los asirios, que la capital de ellos era Babilonia. Es correcto. Sí. Ujú, Es en Babilonia, pero es el rey de Asiria, así como dice Johnny, porque el dominio de Asiria estaba sobre Babilonia también, Ujú. ¿verdad? Entonces ahí lo llevan, pero quien lo llevó fue el rey de Asiria. De ok. hecho, hay un versículo que dice que los asirios tenían a Babilonia para la gente del desierto, algo así, algo por ahí. Y de ahí se llegó a convertir en una potencia, ¿verdad? Este, pero hacer eso, bueno, eso es un mensaje de esperanza y eso es lo que nos gusta de Dios, cómo Él se puede conmover por una persona cuando se da cuenta que ha hecho tan mal y se arrepiente y se humilla delante de Él. Esto toca el corazón de Dios y queremos invitarle a usted, si usted no conoce a Cristo, quizás ha hecho cosas terribles, si usted se humilla delante de Dios, Dios no desprecia al corazón contrito y humillado. O si usted es un creyente que se ha apartado horriblemente de Dios, Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. Si usted Ujú. realmente se humilla, si usted se arrepiente, Dios se va a conmover. Oiga, lo misericordioso que es el Señor. Y deseamos que personas reciban el perdón de Dios y la restauración que Dios puede darles. Ojalá que así sea. Entonces, Amén. ¿qué reconoció Manasés en un versículo 13? Que Dios era el Señor, que Es Él era correcto. su Dios. Exacto, que Jehová era Dios, ¿verdad? Bueno, en esta traducción vemos la palabra Señor toda en mayúscula. ¿Ve? Cuando en esta traducción la palabra Señor aparece toda en mayúscula, es porque es la traducción de Jehová, que está mejor traducido en la Reina Valera, porque dice Jehová, ¿verdad? ¿Verdad, doña Ruth? Que así dice Sí, ahí. señor. Sí, Y ustedes señor, están que usando la Reina Jehová era Valera. Dios. Es correcto. Entonces, a esa parte le puse como subtítulo. Encarcelado se arrepiente, del versículo 10 al 13. Y luego del versículo 14 al 17, ¿qué hace Manasés? Empieza a hacer todo lo bueno, a quitar Amén. ídolos, a quitar todo. Amén. Qué Exacto. bonito. Ujú. Aquí bueno, hice una lista de todo lo que empezó a hacer, ¿verdad? Y Ujú. aquí ve el verdadero creyente cuando, ¿verdad? Cuando acepta a Cristo de corazón, que deja atrás todo lo que hace y comienza a hacer buenas obras, Amén. dando eh, Frutos de, buenos frutos, sí, fruto de arrepentimiento, sí. Es frutos, correcto. y eso es lo que vemos aquí en él. Es Sí. correcto. Y lo lindo es que él entonces ya toma la posición de rey, de un rey obediente a Dios, porque ¿qué le ordena a Judá? Según el versículo 16. Reparó luego el Que altar de sirviera al Señor. Exacto, que sirviera al Señor Dios de Israel. Él ordena al pueblo, ¿verdad? Al pueblo que él había extraviado, ahora le y, ordena
que sirvan a Jehová, que sirvan a Dios. Muy lindo. Versículo 17, el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, pero ¿a quién? A Jehová. A Jehová, pero aún así, ¿verdad? Eso es un toque mal, ¿verdad? Un toque mal, pero bueno, Eran Claro, lugares, es- eran lugares, ¿cómo se dice? Paganos, donde lo hacían. Es exacto. como que, ujú, o sea, entonces yo quería preguntarle sobre eso. Ese versículo 17 me dejó ujú, pues confundido porque en la Valera dice, pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, sí, aunque lo hacía para Jehová. Entonces, ujú, como si los lugares altos eran sitios paganos, ellos tenían que adorar en Jerusalén. ujú, es correcto, sí. Entonces, lo hacían en cualquier lugar, aunque lo hacían para Dios. ¿Cuál sería? Es como que yo vaya, esté muy contento con Dios, yo como cristiano, y quiera darle gracias y me vaya a la, a la Basílica de Cartago y entre ahí de rodillas y Señor, gracias por lo que hiciste. No, sí, no. Algo así, ¿ah? Sí, sí, no, 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 no se ve bien, sí, exactamente, algo parecido, sí. Johnny, Yo siento que lo que está dando a entender ahí la palabra, ese versículo, es que están haciendo algo incorrecto en adorar a Dios en un lugar alto. Sin embargo, no está tan mal porque lo están haciendo para Dios, ¿me entiende? Pero sí, porque hubiera sido peor que hubiera sido para dioses paganos. O sea, siento que lo que están dando a entender es que están haciendo algo malo, pero no tan malo, digamos. No están sí, pecando tan mente, digamos. se parece mucho a lo de Gabaón, ¿verdad? Que era un lugar Ajá, alto, pero era para Dios, era donde estaba el tabernáculo, ¿verdad? sí. Entonces, sí, Don Johnny, como lo que le pasó a Naamán, 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 ¿qué Ah, pasó? Ah, que él, bueno, eso es que él volvió, diferente, ah, eso es diferente, sí. sí, que él se fue, yo creo que él fue que para darle gracias a Dios entró a un lugar de los dioses de él y desde ahí le mandó una plegaria a Jehová, ¿verdad? No, no. no. El punto fue que más bien él le dijo al profeta, le dijo, en esto perdone Jehová tu siervo, que Ah, cuando entro al templo del Dios de mi amo, Rimón, creo que era el que se llamaba, y yo me tenga que hincar, yo me voy a hincar no por el ídolo, sino para que el rey se apoye sobre mí. En esto perdone Jehová a tu siervo. Y el profeta le dijo, ve en paz, lo cual mm, significaba que Dios veía el corazón de él, que él no se estaba hincando para adorar a Dios, sino que como era siervo del rey, el rey se apoyaba sobre él, ¿verdad? Amén. Entonces sí, es eso. Lisbeth, Tengo una pregunta, ¿qué es Ofel? Ofel, donde un dice lugar, ahí. un Ah, lugar, sí, un lugar, se está hablando de Jerusalén, de la muralla de Jerusalén. Ujú. Ve, mm, habla de varias partes de la muralla de Jerusalén. ujú. Sí. Muy bien, entonces, vamos a ver, no hay ninguna mano levantada. Entonces, puse aquí, sirve a Dios, versículo 14 al 17. Y luego del versículo 18 al 20, vemos que esa oración de él fue muy famosa, se hizo famosa, ¿verdad? Imagínense una oración que toca el corazón de Dios. Entonces podríamos decir hoy que una oración que toca el corazón de Dios es cuando una persona se humilla delante de Dios, se arrepiente, a pesar de todo lo que haya hecho, Dios es grande en misericordia, Dios se conmueve, está listo a perdonar y restaurar. Así que Amén. no tiene que quedarse caída la persona. eh, Su oración, versículo 18 al 20, y luego los últimos versículos que serían del 21 al 25, ¿de quién nos habla? De Amón. Reinado de Amón. Ajá, y hay una diferencia, bueno, ahí le puse reino, pecado y muerte de Amón, versículo 19 al 25. Ujú, Ahí hay una aclaración, porque en Reyes vimos que él hizo como Manasés, ¿verdad? Pero aquí ujú. vemos que hizo como Manasés, pero hay un detalle que nos aclara. ¿Cuál es ese detalle? Que no se Aumentó su humilló. culpa. los ojos de Jehová. Exactamente, nunca se humilló. Así que entonces queda esa aclaración. Voy a compartirles la tarea para la próxima semana, si Dios quiere. Sería el próximo jueves 26 de junio, ¿verdad? 26 para ver, estar seguro, sí. Don Johnny, Y, perdón, el versículo 25 es que también me ajá, entró una duda, dice, más el pueblo sí, de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón.
Ajá, O sea, dice que el pueblo de la tierra, sí, ve y dice, y el pueblo de la tierra, otra vez me lo repite, puso en su lugar a Josías. ajá, No fue llevado por ningún sacerdote, no fue, etcétera, fue el pueblo de la tierra. Entonces me llama la sí. atención, ¿qué dice en la Biblia de ustedes? País, el pueblo del país. O sea, que entonces fue algo popular, Sí, pusieron a Josías. es correcto. Ok, gracias, le agradezco. Sí, con mucho gusto. Bueno, es virtual a las 7 de la noche, es la séptima semana, las páginas del 101 a 105, son 4 capítulos, es el segundo libro de Reyes, capítulo 22, 23, el segundo libro de Crónicas, capítulo 34 y 35, y sería días cuarto al séptimo. Esta es la tarea para la próxima semana, si Dios lo permite. Eh, Pronto voy a decirles cuánto cuesta el próximo libro. Ya me están averiguando cuánto va a salir y hay que ir, apenas ya sepamos, pues, hay que irlo pagando para mandarlo a hacer. Y luego les damos los detalles al respecto. Muy bien, hermanos, gracias a Dios por lo que Dios nos revela en su palabra acerca de Él. Amén. Él es de verdad una bendición, cómo Él nos revela su corazón, ¿verdad? Un Dios tan Amén. grande, que sea un Dios tan compasivo, ¿verdad? Que se le pueda tocar el corazón, ¿verdad? Que Él se pueda conmover de un ser humano y tan malo, ¿verdad? Pero cuando el ser humano se humilla y se arrepiente, qué lindo es saber que uno toca el corazón de Dios y eso es una maravilla, saber esto de nuestro Dios. Amén. Mm, Amén. sí, bueno, Dios les bendiga a los que están en Facebook, eh, y los que nos van a llegar a escuchar también en Facebook. También Amén. Dios le bendiga a Cristina, Amén. Bendiciones. amén. Dios le bendiga a Johnny David, Igualmente. amén. Dios le bendiga a Karen, Bendiciones, hermanos. Gracias. Buenas amén, noches. amén. Dios le bendiga a Lisbeth, Amén, igualmente, bendiciones. amén. Dios le bendiga a hermano Agustín y a doña Ruth, Amén. Buenas Muchas noches, gracias. Buenas amén. noches. Muchas amén. gracias. Amén. Dios le bendiga, hermano Luis Fernando, y Paola y Lucía. Dios le Gracias. bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermano Walter y hermana Laura y Judith. Y vamos Buenas a ver. noches. Buenas Amén. Buenas noches. noches. Amén. Hermano Walter, necesitamos que nos despida en oración, pero quiero saber si no hay alguien que no me he despedido. Ya me despedí de todos, ¿verdad? Karen, no sé si ya, Karen. Sí, yo creo que sí. Bueno, Dios le Ah, bendiga a Karen. Sí, ya se ha despedido, hermano. Ah, ok. Muy bien. Paramos, hermano Walter. El Señor, bendito Dios, te alabamos y te bendecimos y te damos la gracia siempre por todo, Señor, por tu santa palabra, Dios. Gracias por hablarnos a través de tu palabra. Gracias por guiarnos, Señor, y bendecirnos. Todo te lo debemos a ti, Padre. Te rogamos, Dios, que tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras faltas, pecados y errores que cometemos o hemos cometido también. Perdónanos y límpianos con la sangre de Cristo Jesús, Señor. Renuévanos cada día y crea en nosotros un corazón limpio, un espíritu recto delante de ti. Y Amén. ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, a obedecerte, vivir para ti cada día, Señor. Por favor, ten misericordia de nosotros, Señor, y te ponemos siempre cada una de nuestras situaciones, problemas que tengamos o tenemos, que tenga misericordia y nos ayude a salir adelante con tu poder y tu gracia, Señor, para la honra y gloria tuya. Y Dios, te rogamos siempre por tu pueblo Israel que está en guerra. Amén. Te suplicamos pues que, eh, bueno, tu palabra dice que en antiguo, que iba a haber guerras antes de tu venida y todo esto, ¿verdad? Cosa que estamos viviendo, pero tú tienes el control de todo, Señor, y tú sabes
por qué permite las cosas. Y bendice y cuida a tu pueblo también, Israel, a tu iglesia y a cada uno, y ten misericordia también de este mundo, Señor, y ven pronto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.